Orientaciones específicas para el llenado del módulo 3 del Censo de UGEL 2020. El objetivo de la asistencia técnica es brindar las orientaciones generales sobre el llenado de la ficha censal correspondiente al módulo 3 a fin de garantizar el correcto diligenciamiento de las preguntas y la calidad de la información. Veamos quién es el informante del módulo 3. El informante del módulo 3 puede ser el responsable especialista de infraestructura de la DRE UGEL, o el ingeniero de infraestructura, o el especialista que haga sus veces, siempre y cuando tenga pleno conocimiento del tema. Cualquiera de ellos puede ser el informante del módulo 3. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir el informante para reportar la información? El informante recibe por correo electrónico el módulo de su competencia, responde las preguntas correspondientes al módulo asignado y devuelve por correo la ficha completa al estadístico de la DRE UGEL. ¿Qué es el Censo de UGEL? El Censo de UGEL es una investigación estadística que se realiza anualmente desde el año 2016 y permite generar información estadística sobre el estado actual de la infraestructura, parque informático, recursos humanos, almacenes o espacios de almacenamiento con los que cuenta la DRE UGEL, el parque automotor y sobre los sistemas de seguimiento y monitoreo pedagógico a las instituciones educativas. Los resultados van a contribuir al diseño e implementación de las políticas públicas basadas en evidencia. ¿Hacia dónde vamos? Hacia un ordenamiento administrativo y de gestión, fortalecimiento de la infraestructura de la DRE UGEL, a la maximización y la correcta asignación de los recursos humanos y financieros, y por ende a obtener una excelente capacidad operativa para el seguimiento y monitoreo pedagógico institucional. Ahora, ¿cómo está estructurado el cuestionario del Censo de UGEL? Bien, el cuestionario está dividido en una carátula y 10 módulos. Cada módulo cuenta con diferentes secciones que contiene un determinado número de preguntas. Ahí pueden ustedes visualizar los 10 módulos que contiene nuestro cuestionario del Censo de UGEL. ¿Qué tipo de preguntas tiene el cuestionario? Tiene preguntas con respuestas múltiples, donde usted puede marcar una o más alternativas, tal como se muestra en la imagen, o preguntas con respuesta única, donde solamente va a poder marcar una sola alternativa. Preguntas que requieren un registro de números y preguntas con alternativa otro, ¿no? Donde va a tener que especificar en los espacios correspondientes las consideraciones que van a tener en cuenta para el llenado de las preguntas del módulo 3, infraestructura. El objetivo de este módulo es obtener información sobre las características generales de los predios de la DRE UGEL, el régimen de tenencia, la infraestructura, el material, el estado de conservación de las paredes, techos y pisos, el abastecimiento, los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, desagüe, servicios sanitarios y los planes de seguridad, entre otros. Este módulo consta de 9 secciones. La sección 1 recoge información de los datos generales del informante. La sección 2, lo que es todo el tema de la identificación del predio, cómo identificar el predio. La sección 3, la tenencia y las características del predio principal. La sección 4, la información específica de las edificaciones. La sección 5, la información de las áreas u oficinas que funcionan en la sede principal. La sección 6, sobre los servicios básicos. La sección 7, la inspección técnica de seguridad. La sección 8, equipos de comunicación de emergencias. La sección 9, mantenimiento preventivo de la infraestructura. Sección 1, datos generales del informante. El informante al momento de responder esta sección debe tener en cuenta lo siguiente: que la información de las preguntas de la 301 a la 304 deben ser consignados tal como se encuentran registrados en el DNI. En la pregunta 304, la fecha que corresponde al día y mes de nacimiento debe anotarse a 2 dígitos, ¿no? Por ejemplo, y ahí tenemos 2 imágenes, una donde nos muestra la forma incorrecta del diligenciamiento y la otra la forma correcta, tal como hemos dicho, a 2 dígitos tanto en día como en mes.
En la pregunta 305 debe considerarse solamente una alternativa por respuesta. Y por ejemplo, si aquí el informante indica tener estudios de maestría y doctorado, ambas completas y con grado, entonces el máximo nivel será doctorado completo, código 8. En la pregunta 306, las alternativas 1, 2, 3 o 4 aplica solo si el informante ha declarado en la pregunta 305 algún estudio completo como superior no universitaria completa, superior universitaria completa, maestría completa, doctorado completo. Considere la alternativa no aplica cuando el informante haya declarado en la pregunta 305 algún estudio incompleto. Siguiendo el ejemplo anterior, tendríamos que la respuesta en la pregunta 306 sería doctor, código 4. En la pregunta 307, lengua materna, considere la lengua que aprendió a hablar en sus primeros años de vida, ¿no? A esta lengua materna también se le conoce como primera lengua. Si su respuesta es lengua amazónica, especifique obligatoriamente en el espacio correspondiente. En la pregunta 308, considere que domina una lengua originaria si el nivel mínimo en oral y escrito es intermedio. En algunos casos, la lengua originaria que domina puede coincidir con la lengua materna declarada en la pregunta 307, tal como lo observamos en la imagen. En la pregunta 309, marque el código que corresponda al cargo que desempeña actualmente. Por ejemplo, ingeniero de infraestructura, responsable, especialista o técnico de infraestructura. En la pregunta 310, anote el tiempo de permanencia en el cargo. De tener menos de un mes, anote por sección 1 en el recuadro de meses y escriba el caso en observaciones. Y ahí tenemos nosotros dos ejemplos, ¿no? En el primero nos está mostrando el tiempo de permanencia tanto en años como en meses. En el segundo, la forma como se debe registrar el tiempo de permanencia para los casos en donde se tenga menos de un mes. La indicación es que si tiene menos de un mes debe de registrar 1 por excepción y escribir el caso en observaciones. ¿Qué es lo que van a escribir en observaciones? En observaciones ustedes tienen que especificar que el especialista cuenta solamente con 15 o 20 días, ¿no?, en el cargo, dependiendo, ¿no? Pero ese tiempo es lo que deben de escribir en observaciones. En la pregunta 311, anote el número de teléfono móvil, sea institucional o personal. De no contar con teléfono móvil institucional, debe anotar en el recuadro no tiene. NT. De contar con más de un teléfono móvil personal, anote el que utilice con más frecuencia. En el caso de no contar con correo institucional, registre de forma literal notiene@minedu.com. En el correo electrónico personal, anote el que utiliza frecuentemente. En la pregunta 313, considere una sola alternativa de respuesta, ¿no? Considere sí todos los días, cuando asiste todos los días, aunque sea de media jornada laboral. Considere sí de forma interdiaria cuando asiste 2 o 3 días a la semana. Y considere sí solo de ser necesario en los casos de urgencia que requiera su presencia en la DRE, GRE, UGEL. En el caso de estar realizando su trabajo solo desde casa de manera remota, considere el código 4. No solo estoy haciendo trabajo remoto. Si, por ejemplo, el informante manifiesta que viene realizando solo trabajo remoto, pero que ha tenido que asistir en 2 oportunidades a la DRE, GRE, UGEL, entonces la respuesta sería sí, solo de ser necesario, código 3. En la pregunta 315, si su respuesta es otro, código 6, especifique en el espacio correspondiente de manera obligatoria. Esta pregunta permite responder una o más alternativas de respuestas. En la pregunta 316, viene participando en cursos o capacitaciones en temas vinculados a herramientas de comunicación virtual. Considere todos los cursos o capacitaciones dictados por el Minedu u otra entidad, sin importar su duración y certificación. No considere el aprendizaje autodidacta.
Sección 2. Identificación del predio. Esta sección contiene preguntas que demandan una explicación para que pueda ser respondida correctamente y sobre las cuales vamos a dar las indicaciones que deben tener en cuenta. ¿Cuántos predios tiene la DRE UGEL? El predio es la superficie de terreno encerrado en un perímetro. La DRE, la GRE y la UGEL suelen tener predios alquilados, ¿no? O cedidos, y estos son generalmente utilizados como almacenes o espacios de almacenamiento, además de tener sus predios propios, ¿no? Tal es el caso que a veces ellos utilizan como espacios de almacenamiento o espacios donde funciona la DRE UGEL, los locales municipales, un local particular, ¿no? Una institución educativa, la parroquia, de repente en el local comunal le ceden un espacio y donde ahí viene funcionando un almacén, de repente en un mercado también. Entonces, la DRE y la UGEL suele tener, aparte de sus predios, otros que no necesariamente han sido construidos para que se funcione la DRE UGEL, sino que a lo largo del tiempo se han ido acondicionando, ¿no? Entonces, en la pregunta, ¿cuántos predios tiene la DRE UGEL? En la pregunta 317 debe considerar todos los predios que tenga la DRE UGEL, ya sean propios o de terceros, construidos o no construidos, como terreno cercado o no cercado. En la pregunta 318 debe registrar solo los predios que están siendo usados actualmente. La cantidad registrada puede ser igual o menor a la cantidad de predios construidos de la pregunta 317. Ejemplo 1. Cuando tienen predios construidos y no construidos, ¿no? Este es el ejemplo. La forma de registrar es la siguiente. Predios construidos, 4. No construidos, 1. Eso es en la pregunta 317. En la pregunta 318 se tienen que registrar solamente los 4 predios que son construidos, nada más, y que están siendo usados por la DRE UGEL. En el ejemplo 2, cuando tienen solo predios construidos, ¿no? No tienen predios sin construir, sino todos sus predios que tiene la UGEL son construidos. Entonces, tiene ahí un predio principal y un predio alquilado de repente, ¿no? Para este ejemplo. En ese sentido, vamos a registrar del siguiente modo. Como son un predio principal y un predio secundario, serían 2 predios. 2 predios que tenían que registrar en el ítem 1 construidos. Ahora, de estos 2 predios, ¿no? Construidos, ¿cuánto están siendo usados? Los 2, ¿no? Entonces, 2 construidos, 2 usados. Y ese es el diligenciamiento que se está haciendo para esta pregunta 317 y 318, ¿no? De predios. Bien, una vez que hemos identificado el predio, entonces vamos a iniciar la sección 3, que es tenencia y característica del predio principal. En el recuadro predio 01, registra el número de orden del predio, del cual va a reportar la información. El primer predio corresponde a la sede principal y viene ya enumerado, ¿ya? Entonces, el predio 01 corresponde al predio principal. Considere como sede administrativa principal aquella que concentra todos o la gran mayoría de especialistas y donde acuden los usuarios para realizar sus trámites administrativos, o sea, mesa de partes, entre otros. En la pregunta 319, registre el mes y año desde cuando viene utilizando el predio como sede administrativa principal. En el caso de que no cuente con este dato y luego de haber indagado con el personal más antiguo o documentos de creación, considere la alternativa no sabe, código 1. En la pregunta 320, registra el régimen de tenencia del predio que está informando, según sea el caso. Si su respuesta es 2, 3 o código 4, código 5, pase a la pregunta 323.
Si su respuesta es otro, especifique en el espacio correspondiente. En la pregunta 321, circule solo una respuesta. Si su respuesta es otro, código 6, especifique en el espacio correspondiente, de manera obligatoria. En la pregunta 322, circule solo un código de respuesta. Si su respuesta es sí, código 1, registre el mes y año de la inscripción del predio principal. Si no cuenta con el documento de inscripción del predio, considere la alternativa no sabe, código 1. Si su respuesta es no, código 2, o no puede precisar, código 3. Pase a la pregunta 324. Tal como se muestra en la imagen, ¿no?, que tenemos como ejemplo. En la pregunta 323, anote el monto mensual correspondiente al alquiler del predio. En el caso de que la DRE UGEL esté pagando un alquiler, consignar el monto del último pago por cada predio declarado. Si no realiza pago alguno, circule el código 1, no paga. En la pregunta 324, anote el área total del terreno en metros cuadrados en el recuadro correspondiente, según sea su respuesta. En la pregunta 325, anote el área construida según corresponda. En los predios que son compartidos con otra entidad, el área construida debe ser la que efectivamente está siendo utilizada por la DRE UGEL. Ahí en la imagen podemos observar que el área construida de este predio, ¿no?, es menor que el área del terreno, es menor que el área construida, ¿no? Claro, porque es posible que este predio tenga 2 o 3 pisos y por eso es que el monto es mucho mayor al área del terreno. Si no puede de repente obtener este dato, usted tiene la alternativa 1, no puede precisar. Ahora veamos cómo registrar el área del terreno y el área construido para el caso de los predios de uso exclusivo, ¿no? En el área del terreno se incluye áreas techadas, jardines y patios, ¿no? Y en este ejemplo, ¿no?, podemos nosotros darnos cuenta de que el área del terreno donde funciona la sede administrativa principal es 750 metros cuadrados, ¿no?, que ese es el dato que nos están mostrando. Y también tenemos, por otro lado, el área construida. El área construida en el primer piso es de 80 metros. También hay otra edificación con 420 metros cuadrados. El primer piso, el segundo piso y el tercer piso tiene 400 metros cuadrados, ¿no? En ese sentido, lo que vamos a hacer es sumar los metrajes por cada uno de los pisos. Aquí no vamos a incluir jardines, pero sí debemos sumar todo el área construida de los pisos que tiene el predio. Si sumamos, nos va a dar como resultado 1320 metros cuadrados. Vendría a ser el área, ¿no?, construida. Y ese es el dato que tendremos que registrar en la pregunta 325, tal como se muestra en la imagen. Ahora veamos cómo se diligencia el área del terreno y el área construida cuando es un predio de uso compartido. En el área del terreno hay que considerar las áreas techadas, los jardines y el patio. Todo eso se considera en el área del terreno, ¿no?
En el área construida no se registra información de la entidad con la que se comparte el predio, solamente el área que viene siendo utilizada por ladreo, por la UGEL. En el gráfico observamos que el ambiente, el predio es compartido, 300 metros cuadrados que tiene la UGEL y 300 metros cuadrados que tiene la entidad bancaria. En el área del terreno vamos a registrar solamente los 320 metros cuadrados, que es lo que tiene la DRE y UGEL. Vamos a incluir en el área del terreno, hemos dicho, todas las áreas techadas, los jardines y el patio. En el área construida del terreno vamos a considerar solamente las áreas techadas, ¿no? No consideramos los jardines ni el patio, solamente las áreas techadas por piso, de ser el caso. Para nuestro ejemplo, tiene 3 pisos, ¿no? Esta UGEL. El primer piso es de 90 metros cuadrados, ¿no? Tiene una edificación como lo podemos observar ahí, de 90 metros cuadrados de un piso, y tiene otra que tiene 3 pisos y el área es de 180 metros cuadrados por piso. Entonces lo que tenemos que hacer ahí, primero tenemos que multiplicar 180 metros cuadrados por 3 y vamos a poder obtener el dato de esa edificación. Luego al resultado le vamos a sumar el metraje de la otra edificación y de este modo obtenemos 630 metros cuadrados como área construida del terreno, que es donde funciona la sede administrativa principal de la DRE y UGEL. Entonces, recordemos que en el área del terreno se incluyen jardines, patio y las áreas techadas. En el área construida no se incluyen los jardines ni el patio, solamente las áreas techadas por piso. Por piso. Por eso se dice que el área construida puede ser mayor que el área del terreno. Bien. Ahora continuamos con la pregunta 326. Si en la pregunta 326 respondió que el predio es de uso compartido, entonces registra el nombre de la entidad con la que comparte el predio. Si en la pregunta 327 respondió no, código 2, pasa a la pregunta 329. En la pregunta 328 circula una sola alternativa de respuestas por cada ítem de la matriz. Si su respuesta es otro, especifique en el espacio correspondiente. En la pregunta 329 responda de acuerdo a la situación actual en la que se encuentra la infraestructura de la DRE, GRE y UGEL. En la pregunta 330, el informante debe indicar sobre el destino inicial de la construcción del predio que viene ocupando la DRE, GRE y UGEL. Un documento de consulta es el plano de la construcción. En el caso de no contar con ello, debe indagar a través de otros especialistas que puedan brindar esta información. Si su respuesta no se encuentra contemplada en alguna de las alternativas de respuesta, considere otro y especifique en el espacio correspondiente. En la pregunta 331 se debe tener en consideración el material que ocupa mayor extensión o más empleado en la estructura del predio. Si su respuesta no se encuentra codificada en las alternativas anteriores, considere la alternativa otro y especifique en el espacio correspondiente. En la pregunta 332 y 333, considere el código correspondiente a piso y techo del local que ocupa la DRE, GRE y UGEL. Para ello, debe tener en consideración el material que ocupa mayor extensión o más empleado en la estructura del predio. En el caso de los predios compartidos, considere solo el espacio que viene ocupando la DRE, GRE y UGEL. Por ejemplo,
Si el material de los pisos del local es de losetas en 2 pisos y en otro piso de cemento, entonces para este caso considere el material predominante. Vendría a ser losetas, ¿no? Código 3. Si el techo del primer piso y el segundo piso es de concreto y el techo del tercer piso es de calamina, entonces para este caso considere el código menor, es decir, concreto. Código 1. Si su respuesta es otra diferente a las alternativas anteriores, considere la alternativa otro y especifique en el espacio correspondiente. Sección 4. Información específica sobre las edificaciones. Las preguntas 334, 335 y 336 están referidas a las edificaciones que tiene la DRE, GRE y UGEL, por lo que se recomienda hacer uso del plano de distribución de ambientes u otro tipo de plano. En la pregunta 335, solo considere las edificaciones que utiliza, en el caso de ser local compartido. En la pregunta 336, considere el número de pisos de cada edificación al día del censo. En el área techada del primer piso, si no sabe o no puede precisar, luego de haber agotado todos los medios de consulta, anote 888 enteros y 88 en decimales. Registre la cantidad de personas que se encuentran laborando el día del censo. Considere todas las oficinas o espacios físicos acondicionados como oficinas que tenga cada edificación. No considere los almacenes ni depósitos. E indique qué áreas funcionan en cada edificación. En el ítem G, considere el año de término de la construcción a 4 dígitos. Cuando la construcción de la edificación se realizó en más de una etapa, considere la más antigua. Por ejemplo, si consideramos que la construcción de la edificación 1 la hizo la UGEL en el año 2005 y la DRE lo terminó en el año 2015, entonces considere como año de término de la construcción de la edificación 2005. Si el informante no sabe, no conoce el año del término de la edificación, a pesar de haber consultado con el personal jerárquico, administrativo, más antiguo, entonces anote 8888, no sabe. Anote el último año de mantenimiento. Considere el código correspondiente a paredes, techo y piso de cada edificación. De no contar con más de un tipo de materiales en diferentes dimensiones en paredes, techo o piso, considere el material predominante y registre el código correspondiente. Sección 5. Información de las áreas u oficinas que funcionan en la sede principal. En la pregunta 337, registre en cada fila la información correspondiente a las áreas u oficinas que funcionan en la sede administrativa principal de la DRE, GRE y UGEL. Luego, anote el código de la modalidad de uso del ambiente. Si es de uso exclusivo, no lo comparte con ninguna otra oficina, o si es compartido con una o más áreas. Considere el código correspondiente al estado de conservación de las áreas u oficinas, ya sea bueno, no precisa ser reparado, regular, solo requiere rezano y pintado en los techos y paredes, o malo, cuando requiere una reparación total. Esta pregunta requiere de una inspección in situ a paredes, techos y pisos de cada ambiente. De no poder realizar la inspección por la situación del aislamiento social que estamos viviendo, considere la alternativa no puede precisar y registre el código correspondiente, ¿no? Ahí en la imagen nosotros podemos observar cómo se debe de registrar esta matriz, ¿no? Todas las alternativas deben de tener respuesta, sí o no. Las que dicen sí deben de tener respuesta en la pregunta del ambiente y en el estado de conservación, ¿no? Los que dicen no, lógicamente no tienen ninguna respuesta en esas columnas. Sección 6, servicios básicos, energía eléctrica. En la pregunta 338, si la DRE, GRE, UGEL cuenta con más de un tipo de energía eléctrica y hace uso de ambas con la misma frecuencia, dé prioridad al tipo de energía eléctrica de menor código. Considere la alternativa red pública solo cuando el alumbrado proviene de energía eléctrica generada por una empresa administradora del servicio. Asimismo, consideren esta alternativa el caso de que el local tenga corte de fluido eléctrico por desperfectos en la empresa distribuidora de energía al momento del censo.
En la pregunta 339, considere que el local cuenta con energía eléctrica si tiene el servicio todos los días. Si al momento del censo hubo desperfectos por falla de la empresa distribuidora que ocasionó el corte por un día o más, considere que sí tiene servicio todos los días de la semana. La información de la pregunta 340, esta pregunta es verificable con el recibo de luz. Para los casos en que no se cuente con el recibo de luz, deberá observar el medidor donde se muestra el consumo. En la pregunta 341, considere una sola alternativa de respuesta. Considere que el medidor es de uso exclusivo solo si abastece de luz a la DRE, GRE y UGEL. En el caso de que lo comparta con otra entidad, anote el código 2 o 3 según sea el caso. La pregunta 342 es declarativa. Sin embargo, para los casos en que se encuentre realizando labores presenciales, puede verificar observando la caja de luz. En el caso de estar realizando trabajo remoto, considere la alternativa no puede precisar código 3 de ser el caso. La pregunta 343 es declarativa y debe considerar una sola alternativa según sea su respuesta. En la pregunta 344 y 344A, indique si el local cuenta con pozo a tierra. De ser así, anote la cantidad que tiene. En el caso de tener dudas sobre la cantidad exacta que tienen, considere la alternativa no puede precisar. En la pregunta 345, indique si se ha realizado el mantenimiento al pozo a tierra en el periodo de referencia. Si su respuesta es no, pase a la pregunta 347. En la pregunta 346 registra la fecha del último mantenimiento del pozo a tierra. De ser necesario, consulte con el personal administrativo y si luego de indagar no logra obtener la respuesta, registre no sabe. El diligenciamiento de estas preguntas es tal como se muestra en la pantalla, ¿no? Con la imagen de las preguntas. En la pregunta 347, considere la alternativa red pública solo cuando el abastecimiento del agua es generada por una empresa administradora del servicio. Asimismo, considere en esta alternativa el caso de que el local tenga corte de agua por desperfectos en la empresa distribuidora del servicio al momento del censo. En la pregunta 348, indique si el local cuenta con el servicio de agua todos los días. Si al momento del censo hubo desperfectos por falla de la empresa que ocasionó el corte por un día o más, considere que sí tiene servicio todos los días de la semana. En la pregunta 349, indique si cuenta con tanque de agua o cisterna y si se encuentra operativo al momento del censo. Ahí ustedes pueden visualizar la imagen, ¿no?, con las preguntas referidas al servicio de agua y pueden observar también la forma en que se debe de diligenciar estas preguntas. Servicio de desagüe. En la pregunta 350, considere red pública de desagüe cuando el servicio higiénico de la DRE, o sea los inodoros, el water, están conectados al servicio de tuberías, ubicado en el subsuelo de la vía pública. En la pregunta 351, indique si se cuenta con servicios higiénicos para personas con discapacidad y anote la cantidad. En la pregunta 353, indique si la DRE, GRE o UGEL cuenta con sistemas de evacuación de lluvias y registre el estado de conservación en que se encuentra, siempre y cuando puedan ser verificables. Caso contrario, considere la alternativa no puede precisar. Sección 7. Inspección técnica de seguridad. En la pregunta 354, indique si se cuenta con el espacio de monitoreo de emergencia y desastres, EMEC, ¿no? Si su respuesta es sí, anote la fecha de instalación en el recuadro de mes y año. Si su respuesta es no, pase a la pregunta 356.
En la pregunta 355 indique si el espacio de monitoreo de emergencias y desastres se encuentra dentro del predio. La pregunta 356 es declarativa. Sin embargo, es importante verificar la fecha de vencimiento del certificado de seguridad y considerar la vigente. No se deben consignar las que se encuentran en trámite. Sección 8. Equipos de comunicación de emergencia. En esta sección se indaga por los equipos de comunicación que tiene la DRE-UGEL y que pueden ser usados en casos de emergencia. No considere los equipos inoperativos con fallas y que no puedan usarse. Registre la cantidad en los cuadros correspondientes y en el caso que no pueda responder, registre no sabe, código 1. Sobre los equipos adicionales con que cuenta la DRE-UGEL, tales como grupo electrógeno y panel, registre la potencia en watts, solo si puede precisarla. Sección 9. Mantenimiento preventivo de infraestructura. En la pregunta 359 no considere los proyectos que se encuentran en formulación y o evaluación o que estén haciendo los últimos estudios para elaborar el expediente técnico. Considere los proyectos de mejoramiento de la infraestructura que ya cuentan con aprobación para ejecutarse. Si su respuesta es no, código 2, entonces continúe con el registro de la información del segundo previo, de ser el caso, ¿no? Si no, concluya. En la pregunta 360, señale qué entidades son las que financian el proyecto de mejora de infraestructura. Considere una o más alternativas de respuesta. Bien, hasta aquí hemos concluido con las 9 secciones del módulo 3, infraestructura. Sin embargo, hay que recordar que las orientaciones para el llenado de la ficha correspondiente al módulo 3, infraestructura, permitirá un adecuado registro de datos, ¿no? Asimismo, recuerden que deben completar la información con los documentos fuentes que puedan tener a la mano o en su PC y, de ser necesario, consulte con el personal administrativo que tenga el dato que necesita, ¿no? Tengan en cuenta que la devolución de la ficha del módulo 3 debe realizarse en las fechas establecidas al estadístico de la DRE-UGEL a fin de que él pueda cumplir oportunamente con el registro de la información en la plataforma